El 7 de diciembre de 1941 no terminó cuando cesaron las explosiones iniciales. Para quienes estaban en Pearl Harbor, el verdadero infierno comenzó justo después. Cuando los aviones japoneses se retiraron y el estruendo disminuyó, quedó al descubierto una escena de destrucción total que nadie estaba preparado para enfrentar. El ataque había durado menos de 2 horas, pero sus consecuencias se medirían en minutos, decisiones improvisadas y errores irreversibles. El puerto estaba cubierto por una nube espesa de humo negro. El olor a combustible, pólvora y metal quemado impregnaba el aire. Barcos gravemente dañados se inclinaban de forma antinatural, otros se hundían lentamente mientras las tripulaciones intentaban escapar entre llamas y restos flotantes. El USS Arizona, convertido en una tumba de acero, seguía ardiendo sin control, con cientos de hombres atrapados en su interior. No había órdenes claras, solo gritos, sirenas y una confusión absoluta. En tierra, la situación no era mejor. Hospitales improvisados comenzaron a llenarse en cuestión de minutos. Camiones, ambulancias y vehículos particulares transportaban heridos sin ningún tipo de clasificación médica. Médicos y enfermeros trabajaban sin descanso, muchos sin saber siquiera contra qué tipo de heridas se enfrentaban. Quemaduras graves, amputaciones, metralla incrustada y shock eran atendidos al mismo tiempo, en pasillos, patios y cualquier espacio disponible. La cadena de mando naval estaba paralizada. Muchos oficiales habían muerto durante el ataque o estaban incomunicados. Las comunicaciones internas eran caóticas, líneas telefónicas destruidas, radios saturadas y rumores que se propagaban más rápido que la información real. Durante esos primeros minutos, nadie sabía si el ataque había terminado o si se trataba solo del inicio de una invasión mayor. El temor a un desembarco japonés era real y constante. En los barcos que aún flotaban, las tripulaciones luchaban por contener incendios imposibles de controlar. Equipos de control de daños trabajaban a ciegas, con agua mezclada con combustible ardiendo y munición detonando de forma impredecible. Cada explosión secundaria hacía pensar que un nuevo ataque aéreo estaba comenzando. Algunos buques intentaron ponerse en marcha, solo para descubrir que sus sistemas estaban destruidos o que el canal de salida estaba bloqueado por restos y barcos hundidos. Mientras tanto, la defensa antiaérea seguía disparando en ocasiones, incluso después de que los aviones enemigos se hubieran ido. El cielo estaba vacío, pero el miedo no. Se reportaban aviones enemigos inexistentes, paracaidistas imaginarios y sabotajes que nunca ocurrieron. Ese pánico llevó a disparos erráticos y a decisiones apresuradas que aumentarían el número de víctimas en las horas siguientes. La magnitud del desastre comenzó a hacerse evidente poco a poco. 8 acorazados habían sido dañados o hundidos. Aviones destruidos en tierra, depósitos en llamas y miles de hombres muertos o heridos. Pearl Harbor, considerada una base segura y lejana al conflicto, había quedado expuesta como un objetivo vulnerable. La sensación dominante no era rabia todavía, sino incredulidad. Nadie podía aceptar que Estados Unidos hubiera sido golpeado de esa forma. En esos primeros minutos posteriores al ataque no hubo heroísmo cinematográfico ni discursos históricos. Hubo hombres buscando a compañeros bajo el agua, oficiales tomando decisiones sin información y médicos trabajando hasta el límite humano. Fue un caos absoluto, desorganizado y profundamente humano, donde la prioridad no era ganar una guerra, sino evitar que la catástrofe fuera aún mayor. Lo que ocurriría en las horas siguientes definiría no solo la respuesta inmediata, sino la manera en que Estados Unidos entendería la guerra a partir de ese momento. Pero antes de pensar en represalias o estrategias, Pearl Harbor tuvo que sobrevivir a su propio colapso interno. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Con los aviones japoneses ya fuera del cielo, la prioridad inmediata fue salvar a los que aún podían ser rescatados. En el agua, cientos de hombres nadaban entre restos ardientes, combustible y munición sin detonar. Lanchas, botes improvisados y cualquier objeto flotante se usó para sacar sobrevivientes. Muchos estaban quemados, otros heridos por metralla, otros en completo estado de shock. No existía un plan, existía urgencia. Uno de los escenarios más desesperados se dio en el USS Oklahoma, que había volcado tras recibir múltiples impactos.
Decenas de marineros quedaron atrapados en compartimentos cerrados, golpeando el casco desde dentro. Equipos de rescate comenzaron a perforar el acero a contrarreloj, guiándose por los sonidos. Cada corte era un riesgo, una chispa podía provocar una explosión o inundar el compartimento. Aún así, durante horas se logró sacar con vida a hombres que habían quedado encerrados en la oscuridad total. En otros buques, la situación era igual de crítica. El control de daño se convirtió en una lucha constante contra incendios que parecían imposibles de extinguir. El agua utilizada para apagar las llamas se mezclaba con combustible, extendiendo el fuego en lugar de sofocarlo. Municiones almacenadas detonaban de forma intermitente, obligando a evacuar áreas completas y a replegar equipos de rescate una y otra vez. En tierra, el caos sanitario alcanzó niveles extremos. Los hospitales militares colapsaron rápidamente y se habilitaron escuelas, hangares y edificios civiles como centros de atención. No había suficientes camillas, anestesia ni sangre. Las operaciones se realizaban sin pausa, muchas veces sin saber si el paciente sobreviviría a la noche. Médicos y enfermeras trabajaron durante más de 24 horas seguidas, tomando decisiones que significaban elegir a quién atender primero y a quién no. La incertidumbre seguía dominando cada decisión. Durante horas se mantuvo la alerta máxima ante la posibilidad de un segundo ataque. Aviones propios fueron confundidos con enemigos. Se ordenaron apagones, se fortificaron posiciones costeras y se desplegaron tropas esperando un desembarco que nunca ocurrió. Ese miedo constante condicionó la respuesta, muchas acciones se tomaron con la idea de que lo peor aún estaba por venir. Al mismo tiempo, comenzó un recuento preliminar de daños que resultó devastador. Acorazados inutilizados, destructores seriamente dañados, cientos de aeronaves destruidas en tierra y una base naval prácticamente paralizada. Lo que había sido el núcleo del poder naval estadounidense en el Pacífico quedó, en cuestión de horas, reducido a un escenario de ruinas humeantes. Sin embargo, en medio del desastre, empezó a surgir una reacción distinta. Oficiales de menor rango asumieron responsabilidades sin esperar órdenes. Tripulaciones completas se ofrecieron como voluntarias para rescates fuera de su asignación. Ingenieros comenzaron a evaluar qué barcos podían salvarse, qué sistemas podían repararse y cómo evitar que el puerto quedara inutilizable por meses. Esa transición, del pánico a la acción organizada, no fue inmediata, pero fue crucial. Pearl Harbor dejó de ser solo el lugar del ataque y se convirtió en un enorme esfuerzo colectivo por contener el daño. Cada incendio apagado, cada hombre rescatado y cada barco estabilizado era una pequeña victoria en un día marcado por la derrota. Aún así, el impacto psicológico era profundo. Muchos comprendieron que el país ya no podía mantenerse al margen del conflicto mundial. Lo ocurrido no era un accidente ni un incidente aislado. Era un golpe directo, calculado y devastador. En esos minutos y horas posteriores al ataque, Estados Unidos comenzó a cambiar, incluso antes de que se declarara oficialmente la guerra. Lo que faltaba por venir no sería solo una respuesta militar, sino una transformación total de la nación. Pero antes de pensar en el futuro, Pearl Harbor aún tenía que terminar de contar a sus muertos, rescatar a sus vivos y entender la magnitud real de lo que acababa de suceder. Con el paso de las horas, el caos inmediato dio lugar a una realidad más fría y difícil de asimilar. Cuando finalmente se confirmó que no habría un segundo ataque, Pearl Harbor quedó en un silencio extraño, interrumpido solo por el crujir de estructuras dañadas y el sonido constante de bombas de achique. El ataque había terminado, pero el desastre apenas comenzaba a ser entendido en toda su magnitud. El recuento de víctimas fue devastador. Más de 2000 hombres habían muerto y miles estaban heridos. Muchos cuerpos permanecían atrapados dentro de los barcos hundidos, inaccesibles durante días o semanas. En el USS Arizona, los incendios tardaron días en extinguirse por completo, convirtiendo al acorazado en una tumba permanente. Para quienes sobrevivieron, la idea de compañeros aún bajo el agua se volvió una carga psicológica imposible de ignorar. De inmediato comenzó una operación titánica de salvamento. Ingenieros navales evaluaron cada buque dañado para determinar cuáles podían ser reparados y cuáles debían abandonarse. Contra todo pronóstico, la mayoría de los acorazados hundidos serían reflotados y devueltos al servicio en los meses y años siguientes. Pearl Harbor, que parecía inutilizado,
empezó a transformarse en un gigantesco astillero improvisado, trabajando día y noche. Mientras tanto, las investigaciones internas revelaron fallos graves en preparación, inteligencia y respuesta. La falta de alerta previa, la concentración de aviones en tierra y la ausencia de patrullas adecuadas dejaron claro que el ataque no solo había sido exitoso por la habilidad japonesa, sino también por la complacencia estadounidense. Esas conclusiones, aunque incómodas, moldearían toda la estrategia defensiva futura. A nivel nacional, la reacción fue inmediata. Las imágenes del puerto destruido, los relatos de los supervivientes y la lista creciente de muertos provocaron una oleada de indignación sin precedentes. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt declararía que el 7 de diciembre sería una fecha que viviría en la infamia. Estados Unidos entraba oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero para quienes estuvieron allí, Pearl Harbor no fue una frase histórica ni un discurso. Fue el recuerdo de minutos interminables buscando aire bajo el agua, de gritos desde cascos de acero, de hospitales saturados y decisiones tomadas sin margen de error. El ataque no solo destruyó barcos, destruyó la idea de seguridad absoluta. Paradójicamente, el golpe que buscaba neutralizar a la flota estadounidense terminó provocando el efecto contrario. La respuesta industrial, militar y humana que siguió al ataque transformó a Estados Unidos en una potencia bélica total. Pearl Harbor no fue el final de nada, sino el inicio de una guerra a una escala jamás vista. Así, los minutos posteriores al ataque fueron tan decisivos como las bombas mismas. En ese caos desordenado, lleno de miedo y confusión, se forjó la respuesta que cambiaría el rumbo del conflicto mundial. Pearl Harbor quedó marcado no solo como un desastre, sino como el punto exacto en el que una nación entera entendió que ya estaba en guerra. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.